En menos de 6 meses, amigos, vamos a estar viendo en vivo y en directo el primer partido del Mundial 2026, que va a ser partido repetido. México contra Sudáfrica, esta vez México de local. Recientemente la FIFA hizo el sorteo, el esperado sorteo, y ya conocemos todos los grupos de este nuevo formato del Mundial. Y hoy, amigos míos, les vamos a estar hablando de eso, cuáles son los grupos más complicados, cuáles son los grupos más parejos. ¿Existe un grupo de la muerte de verdad? Vamos a hablar, por supuesto, del formato para refrescarles todos, y alguito de los equipos que todavía no han clasificado, les vamos a decir. Se los adelantamos. Este es un episodio en un formato un poquito distinto en la temática, porque nosotros normalmente hablamos de Italia, hablamos del calcio, y de Italia vamos a hablar, del calcio algo vamos a decir, sobre todo de los entrenadores italianos. El día de hoy les vamos a hablar del Mundial 2026. Le damos las gracias a Sabrina Llueva, que está aquí en la producción. Angelo Alfredo Chambotti, que me dijeron por ahí que viene con más de una polémica encima. Sí, seguro. Y aquí tengo al señor Gustavo Adolfo Silva, que vamos a ver qué sorpresas nos trae. No, muchachos, ¿qué les pareció en general este sorteo del Mundial 2026? Un gustazo, Félix, saludar a la audiencia siempre, que se conecte, invitarla a que comente, se suscriba, que dé like y que active las notificaciones para que no se pierda ningún contenido de Ogol Mío. Ya lo decía Félix, un episodio distinto porque vamos a estar hablando sobre lo que nos dejó ese sorteo del Mundial inédito. Ocurrieron muchas cosas que realmente, bueno, por primera vez creo que no se veía, ¿no? En un sorteo de la FIFA, en este caso lo vimos, también inédito porque es primera vez que van a estar 48 selecciones. Sí. En esta ampliación, ¿no?, que tuvo la FIFA además también de inédito porque por primera vez hay 3 sedes. Siempre se había compartido solamente sede en 2002 Corea-Japón. Sí. Bueno, ahora son 3. y que se preparen para el próximo Mundial, que van a ser 6 sedes, ¿no? Y que van a ser 6 sedes y en 2 continentes, ¿no? Entonces, realmente un Mundial bastante inédito y que creo que nos va a traer muchas emociones. Por ahí Félix, Gustavo, pinta ya mucho y bueno, es lo que está buscando la FIFA, presidida por el señor Gianni Infantino, que este pueda ser el mejor mundial de la historia, ¿no? Seguramente puede serlo, a priori se ve muy interesante. Está prometedor. Sí. Este juego de culturas que vamos a tener con las 48 selecciones me parece muy, muy apasionante, pero bueno, hay que más o menos desmenuzar, ¿no? Gusi, ¿cómo quedó ese sorteo? Mira, yo una de las cosas que vi, también saludo a la audiencia, a Sabri también, una de las cosas que más me gustó de este resultado es lo que bien comentas, Ángelo, es el tema de que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en muchísimos momentos claves del sorteo lo dijo, va a ser el mejor mundial, y ya se ve inclusive, se ve el tema de la inclusión, por lo menos en la ceremonia, de deportistas, no solamente en el ámbito futbolístico, se está carburando y ya se está empezando ya en este preciso momento a sentir que bueno, ya tenemos el Mundial prácticamente a la vuelta de la esquina, como bien lo comentaba Félix, faltan 6 meses, no es nada, no es nada. Que prácticamente ya dentro de poco, dato importante por ahí, al final es especulación, pero recordemos que el partido inaugural de Sudáfrica 2010, como comentó Félix, fue Sudáfrica-México, siendo sede Sudáfrica en Johannesburgo, de hecho. Partidazo, ¿no? Partidazo, sí. Chabalala. Sí. Un crack, y bueno, se dieron a conocer las famosas bubucelas. Sí, claro, ¿cómo olvidarlo? Y ahorita en el Estadio Azteca va a recibir México a Sudáfrica. ¿Quién quedó campeón en ese mundial? La selección de España. Una de las selecciones más fuertes que llega en este mundial es la selección española. Por ahí pueden pasar cositas. Es especulación. Te puedo dar otro dato, Gusi. ¿Quién quedó campeón? Tú dijiste ese año que debutó México con Sudáfrica. España, sí, señor. ¿En qué grupo estaba España? A lo mejor no te recuerdas, pero era el grupo H. Este año mismo España grupo. va a estar en el grupo H. Así que para los españoles que nos están viendo, para la gente supersticiosa, para la gente que cree en cábalas, románticos, ¿no? ¿Sí? Tenemos bastantes cábalas. Sí. Bueno, lo que ustedes decían, muchachos, de que la FIFA promete que este puede ser el espectáculo más grande en la historia del fútbol
del fútbol. Sí. Lo podemos dejar así tal cual, porque sabemos que el mundial es lo más importante. Correcto. El hecho de que se celebre en Estados Unidos, México y Canadá, pero sobre todo en Estados Unidos, que es el epicentro del espectáculo tal cual como lo Sí, conocemos, sí. me imagino que trata de brindarle como que ese carácter de epicidad, de que vamos a ver algo épico. Bueno, hay que ver Sí. porque tampoco nos podemos predisponer. Al final el fútbol es de una manera que es tan impredecible que quizá, no sé, por ahí Corea-Japón pintaba como un mundialazo y es uno de los peores mundiales. de la Sí, historia, sin ¿sabes? duda. Bueno, sin y duda. también destacar, muchachos, que México se convierte también por primera vez en el único país en albergar 3 mundiales, ¿no? Ujú. Que Ya quizá- sabemos que este es compartido, pero no deja de ser igualmente el Sí, único es que parte tiene es una sede. esa sede. Pues. Y no, y aparte de eso, quizás por eso le quitaron un poquito de protagonismo, creo yo, a México, que tiene pocas sedes, tiene pocos partidos Sí. en comparación con Estados Unidos. Ya Y si me alberga otros dos. preguntas, Félix, yo de entrada, muchacho, hubiese puesto por lo menos la final en el Estadio Azteca, Claro, que es pero una catedral del A fútbol ver, mundial. mira, yo creo que lo que estás tocando en este Es momento un Ángelo, estadio es mítico a nivel importantísimo. mundial. De realmente. todos los estadios, de O sea, todos los estadios realmente. con más de- historia. de- sí. del mundial. Azteca Estados y Maracaná, Canadá para mí, y 2026, el más mítico, tiene el más para otro. importante del Estadio Sí, Azteca. sí, bueno, justamente. O sea, a ver, no sé por qué la FIFA ahí siento que, claro, le dio mucho más protagonismo a Estados Unidos, Es pero una final en el Estadio Azteca hubiese sido una Épica. locura. Claro. Es que, claro, justamente están participando otros países. ¿Quién es el que organizó más? ¿Quién es el que invirtió más invirtió también. más? Sí, eso sí es cierto. Todo eso influye. Y también el tema de la capacidad. El estadio este que es gigante, que tiene Claro. más de 80.000 personas de capacidad para el estadio. Pero el estadio que va a albergar la final, que es el de Nueva York, Sí. tiene 90 y pico mil. Sí. Y es No, y un hay que- estadio, un un estadio estadio de más fútbol, moderno. de Se fútbol han americano preparado, sí, adaptado. sí. Y es más moderno. Sabemos que aparte de eso, los estadios en Estados Unidos se están acondicionando. Ya, bueno, lo veíamos en esa antesala que fue el Mundial de Clubes, ¿no? Oh, pero no Preci- todos. O sea, se están acondicionando. No, pero no- acondicionando porque muchos todavía están justamente, yo lo decía Félix, muchos son estadios de fútbol americano, Sí, la mayoría. se van a acondicionar ya para el Mundial, en este caso, temporada de fútbol allá. Sabemos que el fútbol americano termina más o menos en febrero, ¿no? Aproximadamente con el Super Bowl. Y bueno, a partir de ahí los estadios van a estar ya listos con esos Sí, 4 no, meses de antelación. inclusive también importante, obviamente la audiencia sabe lo que les voy a decir ahorita, porque en los últimos 5 años se ha visto un desarrollo futbolístico tanto en liga local como Claro. en ese tema a nivel de infraestructura en Estados Sí. Unidos. Bueno, nada más en la MLS juega el mejor jugador de la historia, ¿no? Dicen por ahí. A Ángelo no le Claro, gusta no, tanto. no, a Ángelo no, le gusta tanto, pero bueno. no deja de ser un él grandísimo siempre jugador. con la polémica por En delante. algún momento jugó también Pelé, por allá en Estados Unidos. Sí, Muchachos, New York Cosmos. Para hablar un poquito del formato, de las fechas, de todo lo que se nos viene, 48 selecciones, lo Sí, dijiste señor. tú. Esta vez vamos a tener 12 grupos Sí. de 4 equipos. Antes teníamos 8, ahorita tenemos 12. ¿Cómo cambia la cosa? Van a clasificar, como siempre, los primeros 2 Sí. de cada grupo y van a clasificar los 8 mejores terceros. O sea, de 12 equipos, los 8 mejores terceros, de 12 Correcto. grupos, perdón, los 8 mejores terceros. Esto cambia demasiado el panorama desde el punto de vista de la fase de grupos. Quizás se vuelve un poquito más inútil, pregunto yo, porque casi que con ganar un partido, Sí. casi que Ya con lo eso tienes. y teniendo un buen golaveraje, No, y estás clasificado a los 16. Y está bien, Félix. Yo no veo, a ver, la fase de grupos no la veo inútil en este sentido porque más bien es parte precisamente de lo que es el fútbol mundial y lo que significa precisamente la Copa del Mundo. El poder ver en una fase de grupo, por ejemplo, un Francia-Senegal, que ya lo vimos de hecho en el Mundial 2002, Ujú. el poder ver precisamente Lo vimos en el Mundial pasado también. también, no, en el Mundial pasado, Francia-Senegal. Sí, vimos Francia-Senegal también. Ah, no, mentira, perdón. Ah, en Sí, el sí, Mundial sí. pasado vimos Fue Francia-Polonia, Holanda, Países Sí. Bajos, Senegal, País. y luego Inglaterra-Senegal en octavos. Sí, fue Inglaterra-Senegal. Sí, correcto, pero quiero decir, eso tan bonito, ¿no? Que nos permite el fútbol de ver enfrentamientos, digamos, en fase de grupos, me parece ideal. Aparte que, bueno, precisamente es parte como del espectáculo y de que las selecciones puedan tener al menos 3 partidos para agarrar, carburar y a partir de Sí. 16avos. Lo que digo es que Correcto. hay que ver, y eso lo vamos a evaluar a medida de cuando empiece, Claro. cuando empiece el torneo, si este formato al final privilegia a que clasifiquen quizás equipos que no están a la altura de Menos clasificar, capacitados, claro. o más bien le da chance a esos grupos que a veces son difíciles, que tú dices, merecían pasar todos a la siguiente fase y por Es cosas... que pueden no. pasar esas dos cosas. O sea, yo por lo menos, pues, respondiendo a tu pregunta, Félix, creo que este mundial es un experimento Sí. que puede salir muy bien como puede salir muy mal. Lo veremos después. Ahí, inclusive, haremos un episodio evaluando todo el mundial, ¿vale? Pero
creo que puede beneficiar a equipos sorpresas, o sea, puede haber más de una sorpresa De hecho, con ese formato, y los equipos que por ahí comiencen, porque dato importante, lo vimos con el Mundial de Clubes, que es más o menos algo que nos puede ayudar de acuerdo a lo que esperamos el año que viene. en cuanto a No es organización. igual, exacto, en cuanto a participación. El tema del clima es complicado. Sí. Y pero van ya, a ver, pero y ya van se ha a ver- hablado de eso, Gusi. Sí, pero no todos los estadios están climatizados. y Bueno, lo vamos pero a ver Pero ahorita. precisamente, no Y todos lo los vamos estadios a ver están ahorita. climatizados, pero también no todas las ciudades de Estados Unidos en la época mundial están 100%. Es verano, Ángelo, es Claro, verano, es verano. pero no en todas, digamos, es un verano que te sofoca. Bueno, lo vimos en el Mundial de Clubes, precisamente por eso lo Entonces, estoy diciendo. No, Entonces, hay selecciones, Yo creo- por ejemplo, como las selecciones británicas, lo que es Inglaterra, Escocia, si por ahí se mete Gales, o no se Irlanda sabe del aún, Norte. O sea, o Irlanda del Cuidado. Norte, que les cuesta eso, les cuesta jugar con climas tan complejos. Yo creo el que- rendimiento baja. Muchachos, yo creo que eso, Félix, para darte la palabra, yo creo que eso es algo también con lo que ya los jugadores me parece que saben convivir. Vienen con el chip. Y claro, y aparte de eso, mundiales previos sí o sí, muchachos. Bueno, un mundial sofocante a nivel de calor fue el de Brasil 2014. Bueno, y cuando a Italia le claro, tocó jugar por lo menos en la selva de Manaus. Precisamente, y en el Mundial Brasil 2014, en ese grupo, Italia, Inglaterra, Costa Rica, Y Uruguay, un grupo de la muerte, de hecho. ¿Quiénes pasaron? Costa Rica y Uruguay. Sí, los que estaban más Italia, acostumbrados. Inglaterra quedaron afuera. Sí, no, y también hay que considerar las temperaturas de, por lo menos, haciendo la comparación, ya se habla mucho de que en el Mundial del 94 en Estados Unidos, caluroso. Ustedes Sí. ven las imágenes de esa final que pusieron Sí. a una hora insólita De a paso, jugar. de paso. Pues ya había un tema. Ahorita hace más calor. Lo vimos, Sí. lo vimos este año con el Mundial de Clubes. Sí. ¿Cuántas veces, o sea, el tema del cooling break, de cosas De los, naturales? bueno, de los cambios también. Exacto. El poder aumentar, yo creo que los cambios, el cooling break, Sí, todo sí, eso va a ayudar mucho. pero igual afectó. O sea, Sí, ya, sí, afectó, sí. ya afectó Ah, muchísimo. también. Ya fue un tema y fue como una prueba, un experimento. Ya sabemos que eso va a pasar. Lo bueno es Los eso. jugadores lo saben. Entonces pueden venir un poquito más preparados y que, Eso ojo, sí. esto no es excusa. Y lo han dicho también por lo menos Scaloni cuando habló Sí. en la ceremonia del sorteo y hablaron varias personas protagonistas que les preguntaron sobre el tema del calor. Nos va a afectar a nosotros, le va a afectar a los rivales. le va Claro, afectar a todo el todos. mundo. Claro, Hay pero que- no, a ver, no es lo mismo al final, porque, por ejemplo, si tú comparas una selección que sea, por ejemplo, en Noruega, o sea, es una selección que juega normalmente Sí. en climas un poco más templados, llegando a climas muy fríos. No lo vas a comparar con la selección, por ejemplo, de Haití, que hace calor en Haití, por ejemplo, o una selección de Panamá, Sí, o sí. inclusive una selección Lo que como la pasa- selección Al de Brasil. final, yo creo que al final, Gusi, todos los equipos que van o todas las selecciones, mejor dicho, que van a estar participando en el Mundial, las 48, van a jugar en tal caso con ese factor en contra del clima. Sí, 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 y al final es eso. al No es final- que unas van a estar más favorecidas que Y otras. estamos hablando de calor que quizás no cambia tanto, por lo menos no estamos hablando de altura, como pasa en Bolivia. Claro, Ah, no, que, aparte es una de cosa, eso. que es una cosa que no, condiciona claro, que demasiado. condiciona, pero también el calor, el calor y es si lo importante. vemos, el rendimiento baja también. Bueno, se cansan más en rápido. otras disciplinas lo hemos visto. En tenis, en el US Open del año pasado, Sí. una situación por la hora a la que estaban poniendo los partidos también, porque esa es la otra. Ahorita cuando repasemos los horarios, van a ver que hay muchos partidos que se van a jugar en la tarde, en la Eso, noche de las eso. horas local. Hay otros que se van a jugar al mediodía, que esos son los más... Claro. Pero, a ver, en general creo que lo están distribuyendo mucho. Importante también, en la fase ya de eliminación directa, los horarios van a cambiar, van a ser más hacia la tarde. Sí. Entonces no tanto al mediodía. Eso sí me parece que está... Lo bueno es que, Sí. muchachos, ya lo decíamos también, con el tema, yo de verdad el tema del clima no lo veo como tan un problema, porque ya lo decíamos, hay estadios, muchos estadios, que son climatizados. Por Pero lo la menos, minoría. Son dos nada más. pero son dos el estadios de climatizados. Atlanta, el de Seattle, si no me equivoco, creo que El de creo que Dallas, es- pero el lo de que Dallas está- y sobre el- todo los que y- están en la región central de es Estados correcto, Unidos. porque son estadios de la- techados. Sí, techados y con aire Y acondicionado. con aire acondicionado, Hay otros que correcto. son techados sin aire acondicionado, pero bueno, pues está el tema por lo menos en México, que va a ser un Claro. calorón, y ahí sí aire acondicionado no, pero igual es México. Exactamente, entonces, Bueno, para recordarles un poquito aquí datos, información, cosas puntuales del Mundial, se van a disputar 104 partidos Sí. en total. 72 de esos partidos van a ser en la fase de grupos, que la fase de grupos comienza el 11 de junio. Vayan anotando ahí en su calendario, su agenda, en el trabajo, vayan avisando también. Nosotros vamos a estar súper ocupados esos días también.
hasta el sábado 27 de junio. Luego, los 16avos de final se van a jugar desde el 29 de junio hasta el 3 de julio. Correcto. Con algunos días de descanso, un par de días de descanso. Después, octavos de final del 4 al 7 de julio. Los cuartos de final del 9 al 11. Las semifinales se van a jugar el 14 y el 15 de julio. El tercero y cuarto, que en el Mundial siempre se juega y se tiene que jugar, se va a jugar un día antes de la final, 18 de julio, sábado. Y el domingo, 19 de julio, anótenlo también de una vez, la gran final de este esperado Mundial que esperemos, vamos a ver si nos regala una final más apasionante que la última, que según Yo lo mucho- dudo, hermano. que O sea, según mucho es la mejor final de la Seguramente historia. Sí, va a está estar difícil. difícil igualarla, pero La vara, Pero bueno, ojalá. la vara está muy alta. Pero ojalá que Pero por lo claro. menos pueda ser aunque sea la mitad de lo que fue esa final de Sí. emocionante, ¿no? Ah. Porque de hecho hemos tenido finales, muchachos, a ver, quitando la del 2018, en los últimos años hemos tenido finales muy apasionantes. sí, sí, 2014, por la 2010, mínima. 2006, o sea, Sí, fueron sí, sí, finalísimas sí. también. Sí. Entonces, Del- a prórroga, de hecho, todas. Entonces, Sí, sí, bueno, la del 2002 realmente, sí, exacto. La del 2002, el 2-0 de Brasil-Alemania estuvo ya muy cantado Sí, cómo y- venía ese Brasil. Pero han y sido, digamos, Francia, Croacia también. cuatro finales en los últimos 6 mundiales que te habla de que han sido pareja. finalísimas. Sí. Pareja, y Así bueno, que bueno. eso, lo que diferencia por la mínima, o si no se definen penales, pero si no en tiempo Y extra. apasionada hasta el último minuto. Eso es Exacto, lo importante. Exactamente. Con el tema de los horarios también, para que lo tengan en cuenta, los que nos acompañan en Latinoamérica en general, pero sobre todo en Venezuela, en la costa, vamos a tener 4 usos horarios. Es correcto. sí, Costa señor. Este, la región central de Estados Unidos, tenemos México, que también es región central, pero tiene un horario distinto al de la sí. zona central de Estados Unidos, y la costa oeste. Los partidos de la costa oeste son los que van a ser más tarde para nosotros, pero en general Más salimos- temprano para ellos, que vendría siendo toda la parte de California y demás. Sí. Exactamente. San Francisco. Salimos beneficiados nosotros que estamos en Venezuela y en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque en resumen, Sí. vamos a tener partidos a las 12 del mediodía, a las 2 de la tarde, a las 3, a las 4, a las 6 de la tarde, a las 8 de la noche, a las 9, 10, 11 y hasta las 12. Esos son Buenísimo. los horarios en los que podemos tener partidos. Es decir, 12 horas de toda la fútbol. tarde no vamos a tener partidos en la mañana. Solo del mediodía hasta la medianoche. Hasta la medianoche. Y No, 12 bueno, horas de fútbol 12 horas. repartidas. Cabe 12 horas. destacar, repartidas porque no van a ser todas en ese mismo horario. No, y Eso se va a ir repartiendo. Se va a ir repartiendo también por temas de derechos televisivos, para que Claro. todos los partidos puedan Sí. ser transmitidos con calma. Sí. Si no me equivoco, creo que es la La última fecha jornada. se juegan todos a la misma En hora. simultáneo, Que eso justamente estaba viendo esta semana que han salido muchísimas cosas en redes, Sí. porque es el tema del Mundial. Cuándo se cambió y el motivo por el cual se cambió, porque lo sabemos, se pueden beneficiar algunas selecciones. Si no Sí, me acuerdo mal, era un correcto. partido de Alemania con Austria, que las dos sabían el resultado que tenían que sacar para Y ya clasificar. está pactado. Y fue casi como que, bueno, antideportivo en el sentido Sí, de que total, no te voy a eliminar. total. No, Con todo. y se pierde ahí también el espectáculo, porque al final que esa última jornada la jueguen todos al mismo tiempo, pueden haber sorpresas inéditas. Es correcto. El otro tema del que les íbamos a hablar también es el de los estadios. Dijimos que Estados Unidos va a ser la figura central. Vamos a tener 16 estadios para este próximo Mundial. 11 de esos estadios van a ser en Estados Unidos, Así repartidos en la zona Sí, central, costa este y costa oeste. 2 de Canadá, nada más 2, porque también Canadá, de los 3 países, quizás el que menos futbolísticamente hablando se conoce tanto. Sí. 4 de México, ¿no? Y 3 estadios de Tres y estadios de de México. Empezamos con la costa este, ¿no? Que vamos a tener... Sí, de hecho, 6 vamos estadios. a comenzar en la costa oeste, muchachos, con en Miami, la ciudad, el estadio Hard Rock Café, que tiene capacidad para 65,000 personas, Ujú. un estadio importantísimo allí, donde, bueno, juega precisamente el equipo del Inter de Miami, ¿no? Ujú. En el Hard Rock Stadium. Luego tenemos Fort también, Lauderdale, sí. tenemos también en Nueva York el MetLife Stadium, estadio también grande, importante, 82,500 personas. Ahí es donde se va a estar jugando la final. La O sea, final, se va sí, a disputar señor. La final, octavos de final, 16avos de final. O sea, va a tener partidos importantes. Sí. Importante, correcto. Luego pasamos también a un estadio importantísimo que se ha hecho un hueco ya, digamos, en la historia, ¿no? Del fútbol de la MLS, que es el Mercedes-Benz Stadium Sí. de Atlanta, casa Uno de precisamente los más bonitos, de hecho. sí, inclusive. y climatizado justamente, porque es uno de los estadios más modernos que ha tenido Sí. la MLS, y en este caso los Estados Unidos. Se va a jugar una semifinal ahí. Sí, señor. Luego tenemos en Boston el Gillette Stadium, también un estadio importante, 65,000 personas, 7 partidos en total se van a disputar allí. Y en Toronto tenemos el BMO Field para capacidad de 45,000 personas, 6 partidos en total, ya lo decía Félix, va a tener solamente 2 ciudades, Canadá, Sí. Toronto y Vancouver. Que van a estar en las dos. Sí. Ahí va a debutar Canadá. Y importante también de la costa este, Filadelfia.
el Lincoln Financial Field, que tiene 69.000, Sí. una capacidad de 69.000, y se van a jugar 6 partidos ahí. Es correcto. Vamos con la zona central, ¿no? La zona central, como bien comentaba Félix, vamos a hacerlo así como un tríptico. Literal, Sí, más creo que fácil, es de la derecha a manera izquierda. más sencilla, ¿no? La zona central. Tenemos Tríptico de Gustavo Silva. Tal cual. Tenemos la Exposición. ciudad de Dallas con el AT&T Stadium, que de hecho se va a jugar una semifinal, unos octavos de final y unos 16avos de final Sí. también. Y Es es el- climatizado Es también. climatizado, es el estadio que va a tener más partidos en el Mundial. Se van a jugar 9 partidos en ese estadio. Eso es importante. Estadio de fútbol americano, en fin, Sí. 94.000 personas. Sí, señor. Es una locura. Es el de Dallas, Es, sí, es sí. un monstruo de estadio. Sí, señor. Tenemos como segunda plaza de estadios en la zona central a la ciudad de Houston con el Energy Stadium de 72.000 También está muy grande. de capacidad de personas. Y se van a jugar unos octavos de final y unos 16avos de final. También es un estadio climatizado y tiene techo. Cuando decimos climatizado es que tiene aire acondicionado y no es casualidad que los de la zona central sean los que más tienen, ¿no? Claro, Porque es están correcto. acostumbrados, ahí se siente más Sí, ese calor. se siente, del bueno, verano. Dallas es una ciudad bastante, un estado muy, muy, muy caluroso. Sí, señor. Y bueno, cerramos la zona central con la ciudad, el estado de Kansas City, el Arrowhead Stadium, con 73.000 de asistencia, ¿no? Ujú. Se van a jugar ahí 6 partidos, unos cuartos de final, importante, Bien. y unos 16avos de final. Sí, señor. Nos vamos ahora, agarramos un avión, ¿no? Agarramos un avión Como desde van a ser Kansas los jugadores City, y los fanáticos. tal cual, Es y correcto. arribamos a México. Y bueno, en México, claramente, Ciudad de México, en el gran mítico Estadio Azteca, que tiene nada menos y nada más que 83.000 asientos de capacidad, muchachos. Sí, ahí Histórico del fútbol la mundial. FIFA ahí limita un poquito el tema de los asientos. Quizás tiene un poquito más de capacidad, pero los recortan en la zona VIP, cómo se tiene Claro. que, toda la cuestión que tienen que acomodar. Lo más importante de este estadio, muchachos, es que aquí se va a jugar el partido inaugural. Sí, señor. Vamos a ver si Shabalala por lo menos lo vemos allá en las tribunas, ¿no? Del mítico Estadio Y si, Azteca. y Porque si ya, vemos algún golazo claro, como los que hizo él, precisamente. el primer ¿no? gol, señor. un golazo de inauguración del Mundial. El primer gol del Mundial. Tal Zambombazo. cual. Tenemos también un partido de 16avos y un partido de octavos de final. Después nos vamos a la ciudad de Monterrey, Ujú. en el estadio BBVA, donde ahorita juega el mítico central del Madrid, Sergio Ramos. Jugaba, cierto, sí. Parece que no veo Liga Mexicana, muchachos, ese es el gran problema. Y la asistencia son 53.500 de capacidad. Ahí se van a jugar 4 partidos y un partido de 16avos de final. Y terminamos en el estadio de Akron Stadium, ¿no? Que es En la ciudad de Guadalajara. El de Chivas. Que creo Sí, que es uno señor. de los más pequeños porque tiene 48.000 de Espectadores. Sí, Ujú. es pequeño, ¿no? Y bueno, se van a jugar ahí 4 partidos. Y todos son de la fase de grupos, Sí. ¿no? México quedó, como lo dijimos, un poquito perjudicada porque se van a jugar menos de 10 partidos. Bueno, Sí. no. Se van a jugar, ¿qué? 12 partidos más o menos. Aproximadamente, 13, sí. 14 partidos. No son tantos para ser México, ¿no? Nos faltan los estadios de la costa oeste, que son 4 estadios. El de Los Ángeles, el SoFi Stadium, de 70.000 personas. 8 partidos se van a estar jugando ahí. Sí, señor. Uno de esos, el debut de Estados Unidos. El otro, Nada menos y nada más. Estados Unidos, que ya van a ver con quién va a debutar, que es un buen partido. Se va a jugar uno de cuartos de final y 2 de 16avos de final. Le metieron partidos importantes a este estadio. Bueno, también de hecho este estadio es uno de los más modernos precisamente, Sí. muchachos, de Estados Unidos. Y de hecho el último estadio en ser inaugurado para lo que va a ser el Exactamente. Mundial. Lo que va a ser En Los el Ángeles, Casita que Mundial. fue, no es el mismo Lamentablemente no es el Rose Bowl, ¿no? estadio. Exacto, De Pasadena, donde se jugó la final mítica del 94, donde Bayo espectacular. votó ese penal, ¿no? entendemos que ese Todavía estadio no estamos fue- buscando la pelota de Valle. Sí, sí, y la de Varese también, que es un fallo penal. Pero, a ver, entendemos que ese estadio quizás la FIFA no lo seleccionó porque, muchachos, el Rose Bowl es demasiado abierto. Es un estadio que no tiene prácticamente techo. Claro. Y bueno, tomando en cuenta el tema de las temperaturas, el Sí. verano y demás, muy Sí, difícil sí, jugar sí, en ese sí. estadio. Por lo tanto, se construyó el estadio Sí. de Los Ángeles, este Del- nuevo estadio. Exactamente. Tenemos también a San Francisco en la costa oeste con el Levi's Stadium. Sí. 71.000 de capacidad. 6 partidos se van a jugar ahí, uno de 16avos. Tenemos el de Seattle, el Lumen Field, de 69.000 de capacidad. Tiene 6 partidos también, uno de octavos de final, uno de 16avos. Estadio de fútbol americano de hecho, el Sí. Lumen Field. Exactamente, que está ahí, justamente está al lado del
Del estadio de los Marineros de Seattle. El Safeco Sí, Field. Correcto. Y también está el estadio de Vancouver, la otra ciudad de Canadá que va a albergar partidos. 54,000 de capacidad. Son 7 partidos que se van a jugar ahí. Uno de 16avos y uno de octavos. Y ese, bueno, este echado, pero también está más al norte. Entonces, Sí, quizás en Canadá entendemos es que distinto, quizás sí. el calor no Bueno, Aunque, ojo, de igualito hecho- vamos a estar en verano. Sí, sí. Y de hecho, muchachos, fíjense que los dos estadios también de Canadá son de los dos equipos que tienen en la MLS. Toronto y Vancouver. Vancouver Whitecaps y Toronto. Exactamente. Entonces, bueno, Y lo realmente. tienen repartidos así en los dos lados. Sí, para me tener- parece perfecto ahí, ¿no? Estamos acoplados con el tema de estadios. Sí, yo creo que ya llegó la hora, muchachos, de... La hora más esperada del Sí, episodio, ¿no? esto es lo más interesante Sí. que van a ver el día de hoy, porque vinimos cargados con todo. Porque yo ya he escuchado cosas, hemos hablado, nosotros hablamos, ¿no? También antes de grabar, ¿no? No Sí, solo que señor. hablamos acá. Y hemos ido discutiendo el tema de los grupos. Es correcto. Vamos a ir analizando grupo por grupo y ahí metiéndonos con el sorteo posibles rivales que se pueden encontrar en 16avos de final. Y bueno, vamos a empezar con eso. En el grupo A. El grupo A, que es el grupo, bueno, el grupo de México, El abreboca, ¿no? el abreboca, comenzamos con todo, ¿no? México, Sudáfrica, Ujú. recordando, como lo hablábamos anteriormente, ese partido inaugural en Johannesburgo en 2010, y tenemos a Corea del Sur. Que no es un rival para nada No sencillo. es un rival para nada sencillo, y la cuarta plaza, que todavía está en disputa, Sí. porque va a ser en repechaje, ahí pueden haber selecciones como, paren la oreja a ver ahí, República Checa, Dinamarca, Irlanda y Macedonia. Si me preguntan, yo creo que va Dinamarca. Y si Dinamarca va, este grupo Se cambia pone más muchísimo. interesante, Sí, claro. sí. México, Está duro. o sea, Sudáfrica quizás es como la más débil. Pero México, que está de local. Corea del Sur, Corea que es del una selección Sur, interesante. sí, En siempre. el Corea del Mundial Sur es pasada una la vimos selección. en octavos de final. Sí, señor. Sí, sí. Y en el Mundial del 2018 le ganó inclusive a Alemania, Exacto. En ese grupo recordadísimo partido. donde quedó también. eliminada Alemania, justamente. Exactamente. Con Y en Suecia ese también. grupo, y en ese grupo también estaba México. También estaba México. También Casualmente, jugaron- sí, también señor. jugaron con México. Entonces, Sí, señor. si se mete Dinamarca, este grupo cambia mucho. Ahora, si se mete República Checa, Sí. Irlanda, Macedonia del Norte, quizás por ahí México y De Corea las del más Sur, fuertes, sin duda, sí. un pasito por encima, ¿no? Yo concuerdo con Félix. Yo creo que en este grupo, Dinamarca, a priori, es la selección a llevarse esa cuarta plaza Yo- en repechaje. no, a priori. Claro. A en priori, repechaje. a Pero priori. el grupo se lo debería llevar México. México No, claro. O sea, Sí. para terminar, no, el grupo se lo debería llevar México, pero últimamente eso lo hemos Es una visto, selección también un muchachos. poco irregular. Exactamente. Algo que tiene México como selección Muy ahorita irregular. es irregular, Sí. pero una cosa es que vengas con esas irregularidades y otra cosa es que seas sede de un mundial y vayas a jugar el primer partido en tu casa. Y además ese tipo de cosas, perdón que te interrumpa, Ángelo, de volver a ver como que viejos conocidos que ya sabemos que son buenos entrenadores, por lo menos Javier Aguirre. Sí, que claro. bueno, Sí, que el al Vasco mando de la Aguirre- selección estuvo en momentos importantes de la Sí, selección y sí, en sí. otros Ha estado en mundiales. varias etapas, justamente. Exacto. Sí. Entonces volver a verlo ahí es como, por ejemplo, como cuando Scolari volvió a Brasil en A Brasil en 2014. 2014, Que uno correcto. decía, ¿sabes? El tipo que ganó el mundial. Bueno, obviamente guardando las distancias. Claro. Entonces, O bueno, Carlos Alberto Parreira en 2006, justamente. También. Con Brasil, claro. Algo similar. Entonces, de México también importante, que además de la localía, que es como que un equipo que, no sé si se lo recordarán, lo tendrán ahí en el sistema, pero es un equipo que debuta mucho. De hecho, es el equipo que más veces ha disputado el primer partido del Sí, Mundial. Si uno sí, se pone a sí. repasar, el hecho de que haya sido sede, por supuesto. Al sorteo En les gusta tres ponerlo. partidos. Mira, al sorteo le gusta ponerlo ahí, de Sí, primerito. Pero en 2010 también lo vimos. Y por Claro. ahí en otros mundiales por atrás también. Entonces, para que guarden la fecha, ya se lo vimos, 11 de junio, en el Estadio Azteca de Ciudad de México. En Venezuela ese partido va a ser a las 3 p.m. En la hora local de México va a ser a la 1. Sí, la 2 1, horas o sea, de diferencia, ¿no? Al relación a eso. mediodía, o Sí, sea, va a ser correcto, calor. Yo Va a creo ser calor que y, México va a bueno. tratar de aprovechar eso, ¿no? Bueno, muchachos, y para cerrar este grupo A y seguir adelante con los demás grupos, yo no sé cómo lo ven ustedes, yo creo que en este grupo puede clasificar México y depende también del equipo, de la selección que entre en el repechaje, veo a Corea del Sur. Sí, coincido Sí, sí. con Gus y con esos rivales. México está, de hecho, lo que decíamos, clasifican también los mejores terceros. Sería para mí hasta un fiasco que México no se quede Sin duda. en los primeros dos. Sí, Si sin clasifica duda, como mejor sin duda. tercero sería una locura, pero tampoco se lo auguramos porque de verdad sí es bonito ver a México en instancias de eliminación directa, porque es un Sí. equipo una selección que históricamente compite. Por ahí quizás en algunos partidos se cae un poquito en A menos que les toque a Argentina y ahí ya se Exacto, derrumban cuando les todo. toca a Argentina, bueno, pasan Se otras descoloca, cosas. ¿no? Yo Sí. lo veo como tú, México,
Corea del Sur, y si se mete Dinamarca, Por yo creo eso, hay que ver ahí también el si tema se de mete Dinamarca, yo creo que Dinamarca pasa de segunda. Pero bueno. Correcto, muchachos, así es. Nos vamos con el grupo B, grupo importante para nosotros aquí, ¿no? Sí, señor. Potencialmente porque todavía no lo sabemos. En el grupo B va a estar Canadá, que es otro de los anfitriones. El ganador de la ruta A del repechaje UEFA, que puede ser o Italia, o Irlanda del Norte, o Gales, o Bosnia y Herzegovina. Entonces ahí, por eso decimos atención, está Qatar y está también Suiza. A priori es un grupo que no llama mucho la atención, No. es un grupo que se ve hasta un poco aburrido, como soso. Y, a ver, si me preguntan a mí, obviamente depende, el desarrollo de este grupo va a depender muchísimo Ojo, del equipo que llegue de la ruta. les voy a decir de la algo. UEFA. Dos cosas. La primera es, si Italia se clasifica y entra en este grupo, realmente es un grupo bastante asequible Sí. para llevarse la primera plaza. Y segundo, Bueno, ayudaría también porque uno de los partidos sería Italia-Suiza, que hemos visto sobre todo en Eurocopas. De hecho, en la última Eurocopa vimos unos octavos de final, Italia-Suiza. Sí. Bueno, Entonces, y son partidazos. y el- ayudaría mucho a que ese equilibrar grupo el se grupo, vendiera un equilibrar el poquito grupo. más. lo porque vimos también en la fase de grupos de la Eurocopa 2021, que jugó precisamente Italia-Suiza y Y en fue la el partido- fue el eliminatoria- partido inaugural. claro, y en del la año, eliminatoria que- también para Para el Italia, Mundial pasado. 2000 pasado. Entonces, ya son cruces bastante frecuentes en los últimos años. Selecciones que se conocen. No aseguraría tanto el hecho de que si Italia clasifica y entra en este grupo, pueda estar de primera en ese grupo. Yo veo a Suiza, en ese caso, por como que encima. la selección Bueno, más sí, sólida bueno. del grupo. Canadá, Hay que ver está, también- Canadá está- Y la Sí, mismísima ojo. Canadá. Entonces, a ver, Ojo, no solo Italia, yo creo que la selección europea que llegue tiene grandes posibilidades de clasificar. Irlanda del Norte, Gales, porque Qatar por ahí lo veo así, está Lopetegui, pero ajá, Lopetegui, conocemos al personaje, ¿no? Sí. Qatar, que no es la misma Qatar de 2022, que jugó su primer mundial porque clasificó, porque lo estaba organizando, Sí. nunca antes había ido. Esta vez sí clasificó ganándose su cupo. Pero bueno, por ahí da la sensación de que quizás es el rival más a vencer, y sobre todo porque Canadá está de local, que Canadá en el Mundial pasado no mostró cosas tan malas, ¿no? Y Y en Copa América tampoco. en la Copa América, bueno, se metió en semifinal, Sí. ¿no? O sea, tampoco... O sea, siempre que se dice Sí. que por ahí las selecciones de CONCACAF, con respecto a las selecciones de CONMEBOL, tienen ciertos escalones inferiores, bueno, ahí está, se metieron Sí. en semifinales, como bien comenta Félix. En caso de clasificar, y esto es importantísimo, siempre usando el condicional, porque aquí no vamos a vender humo y decir, miren, Italia Sí, está señor. clasificado, porque hasta el repechaje, del que les vamos a hablar un poquito más adelante, me parece hasta más complicado que el mismo grupo que le podría tocar a Italia. Pero importante, si Italia llega a clasificar, debutaría con Canadá. que bueno, Canadá, por cierto, perdió todos los partidos del último mundial que jugó en 2022, justamente. Sí, pero no dejó malas sensaciones. Sí, no dejó malas sensaciones, pero bueno. Porque creo que hasta la última fecha, incluso con lo que había Pasa perdido, que el tenía grupo- chances como de sí, Lo que clasificar. pasa es que ese grupo estuvo muy cerrado Y fue- hasta, no, y- hasta el y- final. Y que fue, digamos, un grupito medio de la muerte, ¿no? Sí, por eso. O sea, fue un Marruecos, grupo Bélgica muy y cerrado. Croacia. Sí, Sí. Bueno, Poca cosa. Bélgica pechando no es cosa nueva tampoco. Pero entonces yo creo que aquí clasifica Suiza. Cualquier rival, cualquier equipo que se meta de Europa, creo que también se puede quedar ahí con el segundo puesto. Podría tener cierta ventaja. Y sí. Sí, Canadá, por el hecho de jugar de local, yo creo que podría clasificar como una de las mejores. Sí, terceras. yo creo que aquí yo veo a Suiza de primero, de segundo a repechaje de FIFA, cualquiera de las 4 selecciones que entre, y de tercero pudiese ser Canadá. Así lo veo yo. Sí, señor, muchachos. Bueno, avanzamos también al grupo C, un grupo bastante interesante, un grupo, bueno, que tiene a 2 equipos muy, muy importantes. Tenemos a Brasil en ese grupo, tenemos, bueno, Brasil que salió como cabeza de serie, Brasil, a Marruecos, Haití. Marruecos fue semifinalista el Mundial Sí, pasado. no se señor. olviden. Y vienen desarrollando muy buen fútbol. Muy buen fútbol, correcto. De hecho, bueno, Marruecos fue, si no me equivoco, finalista en el último Mundial Sí, sub-17. sí, sí. ¿No? Entonces, Perdió con Portugal. perdió con Portugal, Brasil, correcto. Con Portugal, sí. Se está desarrollando muy bien el fútbol en Marruecos. Haití, que vuelve al Mundial por segunda vez en su historia. Y a Escocia, que no viene del 98. ¿Sí? Escocia que, bueno, lo mencionamos en ese episodio que Claro. hablamos del repechaje, la forma agónica en la que se metió, Sí, Sí, fue yo, mira, fue agónico. realmente uno de los mejores partidos sacando a que he Dinamarca, visto ¿no? fácilmente este año. Sin duda, sin duda. Fue un partidazo. Y bueno, Brasil, perdón que te interrumpa, Brasil y Escocia que ya jugaron en algún mundial, Es correcto. por ahí se encontraron en un primer partido, Sí, en señor. el 98, si no me equivoco, y te iba a decir, y muchachos, para que lo tengan ahí en cuenta señor. ustedes, a la audiencia, a que no saben de qué grupo salieron los últimos 2 campeones del mundo.
Del grupo C. Del grupo C salió, Sí, señor. salió Argentina y Exacto. Francia. Argentina, que en ese momento compartió grupo con Polonia, México y Estados Unidos, perdón, Arabia Saudita. y Arabia Saudita. Sí. Y Francia, que en Rusia 2018 compartió con Dinamarca, Correcto. Perú y Australia. Sí, Y señor. de ahí salieron los campeones. Así que ojito con Ojito ese- también que es una cábala. y Brasil va a debutar con Marruecos. Con va a ser Marruecos. un partido importante. De hecho, bueno, sí, el rival más difícil de entrada para la selección canariña de Carlo Ancelotti, uno de los entrenadores italianos que va a estar justamente en este mundial. Ujú. Creo que el entrenador italiano con mayor cartel, que bueno, va a dirigir en esta Copa del Mundo. Luego también estará Fabio Cannavaro y bueno, a la espera de lo que Sí, sí, termina clasificando la selección italiana o no, de la mano de Gattuso. Pero es un grupo interesante, la verdad, para Brasil. Sí, está bueno. Me está parece muy una, bueno, una está muy buena bueno. prueba de fuego comenzar con Marruecos. y vamos bueno. a tener, yo creo que el primer gran partido del Mundial Es ese Brasil, Sí, Marruecos. Brasil-Marruecos, sin duda. También, bueno, yo creo que tal cual. Brasil de primero, Marruecos de segundo. Y Escocia, Y puede Escocia de clasificar como tercero. Por ahí espero unas goleadas, pero estrepitosas. Pero de bueno, la a ver, selección de sin Haití. irnos tan arriba tampoco. Realmente, muchachos. Mira, posible. a ver, O sea, de verdad, de entrada, aquí deberían clasificar Brasil, Marruecos y Escocia. Escocia, claro. Yo creería inclusive que sin orden. como O que sea, sin sin orden. Brasil de primera, Esperemos ¿no? que Brasil de primero, pero Claro. por como viene Marruecos, No, Marruecos Cuidado. es una selección que, ojito, ojo. Sí, sí, es pero, una de las mejores africanas. Sí, actualmente, ¿no? pero sí. por ahí quizás hay que ver cómo termina ese primer partido. Pero si Brasil y Marruecos empatan, ya después se trata de quién le saque más goles a los otros dos. Dependiendo, a los otros dos. claramente. Es que, bueno, ahí en ese partido, para mí, va a ser uno, en esos grupos, para mí, va a ser uno de los grupos que va a tener mayor golaveraje por el tema de Haití. Bueno, ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? yo les Se quería han visto hacer casos. una pregunta justamente porque mencionaste lo de Carlo Ancelotti. Y es, muchachos, en el Mundial pasado nos pasó Sí. que básicamente ese debate de quién es mejor, Messi y Cristiano, para los que todavía tenían dudas y que no, es que me decir el Mundial que ha hecho con la selección, ganó el Mundial y entonces ya es como que el argumento que tumba todo. ¿Cuántos mundiales tiene Messi, no? Mi pregunta es, ¿se acaba la discusión sobre quién es el mejor entrenador de la historia si Carleto Ancelotti llega a ganar el Mundial? Sin duda, sin duda, Sí, sin duda. sí, No, sí. es que no Carleto existe Ancelotti, que es el máximo ganador de la historia de la Champions League, Sí. siempre está el También tema es el con- único entrenador que tiene las 5 grandes ligas de Europa. Exacto, Además, por máximo eso, sí, ganador sí, es también que- de la Supercopa de Mira, Europa, inclusive máximo ganador sin ganar el Mundial, Ancelotti está entre los mejores de la historia. pero top 1. No, bueno, top 3. Es que- Yo diría top 3. Es que ese es el Sí. tema justamente, porque es el entrenador del Real Madrid con más títulos en la historia. Estamos hablando Sí, del Real sí. Madrid, que bueno, es uno de los clubes más grandes de la historia, si no el más grande, eso también Sí, sí. es otro debate. Pero justamente eso, o sea, porque tenemos a Pep Guardiola que domina las ligas y tal, y el estilo se impone, y de verdad ha ganado muchísimas ligas y tiene una cantidad de títulos absurdos, tiene hasta más títulos que Ancelotti, pero, bueno, Mundial mata todo, ¿no? Mundial Sin mata duda, todo. sin duda. Sí, Yo sin creo duda, que sin ahí duda. Carlos llevaría su legado a otro nivel superior, superlativo. Bueno, O sea, muchachos, vamos a pasar al grupo D. sí, ¿Les parece? con otro anfitrión justamente. Con otro anfitrión, como dice Ángelo. De hecho, a priori me parece que es uno de los grupos como más peleados. No, más equilibrados, peleados, equilibrados. Sí, sí. la palabra es equilibrado. Exactamente. Estados Unidos, Paraguay, Australia y repechaje entre Kosovo, Rumania, Eslovaquia y Turquía. Ojito. Si me lo preguntan a mí, yo creo que la plaza es de Turquía. Si me lo O preguntan a mí. Eslovaquia, O O Eslovaquia. Eslovaquia que es una también. buena Eurocopa. Y También. Rumania no es que fue a pasear tampoco Sí, a la Eurocopa. Está Exactamente. difícil, ojo. Eh, Y, a ver, esperemos que por lo menos aquí el anfitrión pueda pasar a la siguiente ronda. Estados Unidos Pero tiene que está demostrar. muy equilibrado, como dice Ángel, Estados no Unidos está tiene sencillo. que demostrar. tiene Por que eso, demostrar. pero Es no, que de hecho, no está creo, sencillo. creo que, muchachos, el tinte justamente a este grupo en cuanto a equilibrio, en mi opinión, se lo daría o Turquía o Eslovaquia. Sí, En sí. cuanto a equilibrio. Claro. Creería que, de hecho, las 4 selecciones, entendiendo que puede clasificar una de estas entre Turquía o Eslovaquia, ¿no? Del repechaje de las 4 que pueden estar, yo creo que cualquiera de las 4 puede pasar. puede clasificar Es que- a la es que siguiente no sé, ronda. que no ese sé, es de- sí. no sé, a ver, Kosovo... No, a ver, no, cualquiera de las 4 me refiero, si termina o Eslovaquia o Turquía. Turquía. Ah, ok. O sí, Eslovaquia claro, o sí, Turquía con exacto. Australia, Paraguay y Estados Sí, Unidos. no, no, Sí, Creería que cualquiera de las 4 Sí. tiene chance de Yo- ir a la siguiente ronda. A priori, Mira, ojito también, Sin duda. esto también es importante destacarlo, el entrenador de Estados Unidos es Mauricio Pochettino mm, y
Un señor que También, tiene como que sí, mucho- no, le da como frío a No, veces, y también pasa lo mismo que está pasando con México. Es una selección que es muy inconsistente. Sí. No es un Estados Unidos como antes que... Ojo, sorpresa, ojo. a al ver, Casi final siempre llega va a hasta octavos de jugar, final y hasta ahí. pero Estados Unidos Exactamente. tiene una de las mejores generaciones de su historia Sí, en sin este duda, momento. O sea, sin tiene duda, sin jugadores pero que- no tienen un entrenador importante. competitivo. Y Tiene hay que, por y lo hay que menos- tomarlo en ahí. cuenta. al goleador de la serie ya lo tiene por ahí. Ojo, ¿no? no, sí, pero el entrenador no es un entrenador competitivo. Es verdad. Pero es entrenador que por lo menos ha llegado a final de Champions, llegó con un equipo que quizás no. No estaba en el papel. Sí, Exacto. sí, Entonces bueno. podría, pero yo entiendo ahí lo que dice de Pochettino. Para mí, muchachos, de este grupo, Australia me parece el más débil, pero Australia es un equipo. No, es pero una selección. siempre es una Sí, piedrita en el zapato. siempre está ahí. A ver, No, y es ese una es el selección tema. mundialista siempre. Sí, A ver, por eso siempre está ahí. Los octavos de final con Argentina, un susto. Fue un partido y- cerrado. Y con Un Italia en susto cerrado. 2006. Y con Italia en 2006 también, pero Ah, hablando de de la más reciente, obvio. exacto, de- Sí, de pero generaciones y tal. por eso. Pero de todos estos, a ver, Paraguay con Alfaro. Paraguay tiene Paraguay, No un jugaba equipazo desde- con Alfaro. es sin un duda. proyecto Sí, de desde Paraguay. 2010 que no se metía, Sí. pero Paraguay, a ver. No, pero desde pues, que llegó Gustavo Alfaro, Es un Paraguay. proyecto Paraguay. Sí, sí, sin lugar a dudas. Entonces, para mí debería pasar a Estados Unidos primero y me gustaría ver a Paraguay avanzando nuevamente. Sí, Yo veo, si se mete, si se mete Pero Turquía, claro, si se mete si se mete quizás Turquía, se queda Turquía de primero. primero, Paraguay de segundo y Estados Unidos de tercero. Que Turquía hizo Turquía, una sí. muy buena eliminatoria en el grupo de España con todo, ¿no? Pero es una selección también un poquito irregular. Claro, Por pero lo- le tocó ahí, el bueno. grupo de España, no estaba fácil tampoco. Sí, sí. Pero Eh, bueno, eso. Cualquiera de los sí. 4 puede acceder a la siguiente ronda. Notica aquí importante, en caso de clasificar Turquía, otro entrenador italiano que tendríamos en el correcto. Mundial, que sería Vincenzo Montella, ¿no? Montella, otro que también dirigió al Milan como Ancelotti, ¿no? Así es. Tenemos el grupo E, ¿no? Uno de los grupos que nos va a ofrecer partidos muy interesantes. Tenemos a Alemania, a Curazao, a Costa de Marfil y a Ecuador. Y a priori uno de los partidos más emocionantes que se va a ver ahí por cómo llegan ambas selecciones, bueno, Alemania y Ecuador. pues. Alemania, Ecuador, Bueno, partidazo. y para mí, de entrada, también se los digo, muchachos, para mí es uno de los grupos de la muerte, ¿no? Este de Alemania, sin lugar a dudas. Yo creo que no hay grupo de la muerte. en No este- me- a mí, O sea, a mí a priori no me parece, No hay grupo de la muerte. porque Costa de Marfil es una selección africana y las selecciones africanas son difíciles. No, pero es Cualquiera que, que te toque, pero es que la plantilla- de las africanas la que menos plantilla no, tiene. no, al contrario. No, sin duda, No, sin no, duda, o sea, sin duda. el que diga eso A es ver. porque definitivamente no conoce la selección. No, de no, Costa de pero Marfil. sin No, duda, no, pero sin duda. una cosa La es hacerlo por selección- nombre y otra cosa es hacerlo por rendimiento. Por O sea, rendimiento. Costa de Todos estamos hablando a por rendimiento. A finales de la eliminatoria fue que se metió y se quedó Pero en esa- claro, pero- estuvo cerca pero- de no clasificar directamente. Correcto, pero por plantilla. es Pero un estamos hablando por plantillón. rendimiento. Por rendimiento Pero- 100%. Correcto, Gusi, por rendimiento. Ojo, puede pero pasar. por plantilla. La selección. La selección de Ecuador es una plantilla, perdón, de Costa de Marfil, es una plantilla No, muy no, está bien, competitiva. está bien, pero ojo, a ver, si me lo preguntas, yo veo aquí Alemania de primero, Ujú. Ecuador de segundo y Costa de Marfil de tercero, Sí. Curazao la Y que, Cenicienta, y que- chao. no, y que además Curazao también a pasear, ¿no? en los Sin últimos, duda, sin duda. sí, en los últimos mundiales también hemos visto a Alemania contra equipos africanos. Sí, le cuesta. ¿Cómo le cuesta? Los Sí, le equipos cuesta. africanos Alemania son no una acabó maravilla. de- Alemania tiene 2 mundiales consecutivos sin pasar la fase de grupo. Bueno, Eso es importante. Es una generación que, así como siempre hemos hablado de Italia, hay una diferencia, porque Italia obviamente no ha ido a estos 2 mundiales. en Pero 2000, Alemania en los últimos 2 mundiales no ha logrado superar la fase de grupo. correcto, Félix. Y en 2014, cuando la superó la fase de grupos, Argelia en octavos de le final. tocó a Argelia en octavos de que final. le Y ganó en en la tiempo extra. sí, señor, y en la fase de grupos le tocó Ghana, que también fue un rival difícil. Sí. Entonces, yo con Alemania y los equipos africanos y esta Costa de Marfil, que tiene además una buena plantilla, no me confío. Y Ojo, por eso para mí Vuelvo es y te un repito, grupo por rendimiento, rudo, por un grupo rendimiento, complicado. Costa de Ojo, Marfil dentro de las selecciones que africanas por es la más cierto, débil. no, dentro de las selecciones africanas la más débil, tú estás equivocado, hermano. Es lo Estás que te digo, es lo único ¿Cuál que es, te voy a la, decir. ¿Cuál es la selección africana más débil? Para mí, muchachos, en este momento pudiera ser Cabo Verde. Bueno, Sí, sí, sí. Pudiera ser la Cabo Verde la más débil. Inclusive también me atrevo a decir que Egipto es una No, de no, las no, más no, débiles. no, eres con- un impresentable. pero con todo- Eres- con todo- este muchacho es un pero con todo impresentable. y eso Cabo Verde clasificó antes que Costa de Marfil. Claro, correcto, pero no deja de ser una plantilla Sí. atractiva la de Costa de Marfil. Sí, Bueno, sí. Bueno, por nombre. o sea, Costa de Marfil eso- es un equipazo por nombre, muchachos. Eventualmente, y este es un datico. Y aquí. otra cosa, Félix, disculpa para terminar. Ecuador perdió en el último mundial contra una selección africana a manos de Senegal en la fase Sí, de sí, grupos. Sí, Entonces, inesperadamente. porque- inesperadamente. que o sea, había ganado el primer partido. Se que parecía sabemos, sí, que sabemos que Senegal además va a llegar a esta Copa del Mundo. Bueno, no como vigente campeona de la Copa Africana, porque se va a disputar en enero del 2026 la Copa Africana, pero es actualmente el vigente campeón de la Copa Africana, Sí. la mejor selección del continente. Entonces,
Bueno, Bueno, un datico ahí, ¿no? Nada más. poca cosa. El segundo de este grupo, porque ya no hay algunos cruces que se pueden medio ver, va a ir con el segundo del grupo, del grupo I. Sí, señor. Y ese grupo es el de Francia, Sí, señor. Senegal y Noruega. O sea que el que Sí. salga de segundo de este grupo Está sabe que en Ahí 16 va a haber un buen grupo, un le buen cruce. toca un partido Sí, complicado. señor. Sí, señor. partidazo. Sí, nos vamos ahorita. Sí, al grupo F, muchachos, un grupo también bastante, bueno, dependiendo creo que de la selección que entre allí del repechaje puede convertirse interesante, ¿no? Sí, bueno, Eh, que si me lo preguntas, perdón que te lo diga de una vez, este es el repechaje europeo más difícil. Esta llave de repechaje. es el más parejo. Ujú. Es el más parejo, sin duda. Tenemos en el grupo F, muchachos, a Países Bajos como cabeza de serie. Tenemos a Japón, una selección interesantísima Sí, y que sin duda. siempre mundialista. Sin duda. Tenemos a Túnez, la selección asiática, y Túnez, Africana. africana, correcto. Y además tenemos del ganador de la ruta B de la UEFA, que va a salir entre Ucrania, Suecia, Polonia y Albania. Por eso digo, eso es una esa llave está dura, muy está pareja. No deja de ser importante esta llave. Yo creo que, bueno, dependiendo también, muchachos, de las 3 primeras selecciones europeas que puedan entrar, se va a volver Está un duro. poco más estable ese grupo, Ojito, ¿no? y voy a decir algo sin duda. Así como Ángelo agarró y dijo por nombre, Ujú. por nombre, ojito con Países Bajos. Ojito. Ojito con Pero Países es Bajos. que por nombre. países, claro, Países países Bajos. bajos. Ojito. Gusi, no estás diciendo No, nada que no se ojito. sepa, pues. No, pero O ojito. sea, la dime selección algo de que no Países sepa. Bajos puede hacer un buen mundial. siempre- Dime algo que no puede sepa. hacer un buen mundial. Siempre son animadores. Bueno, de hecho, Uy, Pero no te molestes, no te molestes. Muchacho, pero es que la audiencia se molestó con ese comentario, Gus. Dile algo a la audiencia que no sepa. La audiencia quiere escuchar algo que no sepa. No, pero mira, Le al viene- final, mira, no, le pero a viene y ver. le dice, cuidado que la selección de Francia puede hacer un buen mundial. Por favor, muchachos. No, bueno, dice, pero no, te seamos estoy serios, hablando Gusi. en serio. Mira, Te por estoy favor. hablando en serio, estoy hablando muy en serio. ¿Qué hizo Países Bajos en la Eurocopa? Dime qué hizo Países Bajos en la Eurocopa. Pero en el último mundial No, estuvo en cuarto. Bueno, En cuarto, ok, está bien, pero a ver, después del 2010, después Y del per- 2010, y perdiendo no, en no, tanda de en final, la, a ver. en la Eurocopa perdió en semifinal. a en la ver, última Eurocopa. después de 2010, Está bien, Gusi, Países pero Bajos, es una selección, nada. es una Y selección cuidado, que los últimos está dos carburando, torneos- está Deja carburando. de- no, deja no. de vender Estás humo. equivocado. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasó en el Mundial de 2014? Sí, sí, ¿Hasta dónde llegó Holanda? Hasta semi, sí, hasta semi. Y entonces, Bueno, entonces no fue hasta 2010. claro, Gusi, Era. Es después de un mundial 2014. finalista, un mundial luego en semifinales. En el 2018 sí le fue Exacto, mal. yo- En 2022 exacto. llegó a Oh, cuartos. a ver, 2018, a ver. Exacto, no clasificó en 2018, pero El- ya en 2022 volvió Y perdió en penales. El tema y le está, volvió a el tocar a tema está Argentina. aquí, El el tema campeón aquí, del mundo, a pero ver, pierde en penales. el tema aquí es que por favor. tiene muy buenos jugadores jóvenes. Sí, sí, Tiene sí. muy buenos jugadores jóvenes. Es un proyecto. Por ahí Ronald Koeman no es un entrenador muy competitivo tampoco, pero tiene muy buenos jugadores. en la Mira, yo selección creo de que Países Bajos. Ronald Koeman en selección ha demostrado, ha mostrado como que su mejor versión. Yo les quiero decir algo de este grupo, muchachos, Por independientemente de quién clasifique de los europeos, que a mí me parece que Polonia por nombre debería ser, pero me O gusta- Suecia. O Suecia, pero me gustaría, bueno, es que Suecia es tan mala la eliminatoria que no sé. El mismo Me- caso de Costa de Marfil. Me, Pero, me gustaría, Sí, bueno, pero que pero Suecia es está el ahí de tema. casualidad. Eh. Y tenemos que decirlo. Ojo, Que bueno, Suecia también Suecia hay que clasificó por la tomar en Nations cuenta. League. Exacto. No, y Pero, hay que tomar en eh, cuenta que Suecia, prácticamente al final de la eliminatoria, fue que contrata a Graham Potter. O sea, tiene un entrenador relativamente nuevo para poder Sí. medirse en un tema de repechaje. Graham Potter tampoco es un entrenador competitivo, pero es un nuevo entrenador. Sí. A ver qué puede suceder. Miren, independientemente de cuál sea la selección que clasifica, yo creo que Países Bajos se queda con este grupo. Sí, de Japón, calle. y Japón clasifica segundo. Yo creo que Túnez va a clasificar como mejor tercero, porque Túnez es una selección que juega. sí, Que es juega. engorroso, Por ahí engorroso. no tiene tantos nombres y tal, pero es una selección que juega bien. Así sin vender humo. Pues. Bueno, ya abrió el paraguas una vez el señor Félix, ¿no? Vamos aquí con el grupo G, que bueno, tenemos a Bélgica, tenemos a Egipto, tenemos a Irán y tenemos a Nueva Zelanda. Mira, se lo digo yo, Uno de ¿se lo los- dices tú o se lo digo yo? Sí. Este es el peor grupo del Mundial. Claro, porque Este es el peor grupo del Mundial. Es A una ver. desgracia de grupo, porque tenemos es muy disparejo, Bélgica, un grupo muy Egipto, disparejo. Muy... Irán, no solo disparejo, es un grupo malo, Sí. no llama la atención. No, Nueva y- Zelanda no existe. Sí. Bélgica, de las europeas, Es una Bélgica selección muy irregular también. Demasiado, Es una selección, sí, sí. si tú me hubieses dicho, Gustavo Silva, en el discurso anterior, cuidado con Bélgica, yo te lo pudiera medio comprar. Pero es que no te puedo decir eso porque tal cual, Precisamente. Bélgica es una
selección muy irregular. Y además una selección que Aquí sí te puedo decir, tiene un entrenador nuevo. en este grupo, Bélgica no queda de primero. Bueno, es verdad. En este grupo yo pongo de primero a Egipto. No, yo pongo Irán. Irán el muchachos, mundial, el mundial pasado no. Egipto, sacando a Mohamed Salah, que es un jugador que conoce toda la audiencia, obviamente. Que a lo mejor se va de Liverpool, ¿no? ¿Qué otro jugador tiene Egipto? Marmoush, jugador ¿Dos jugadores hacen del una selección? City. No, Ah, pero ya a está, ver, ya está. No hay Egip- más jugadores en Egipto, Pero hermano. Egipto Por favor. recientemente fue hace 2 copas africanas, ¿no? Que quedó campeón, Subcampeón. subcampeón. Sí, que perdió. O sea, Egipto no es cualquier... A ti que te encantan las selecciones de África, que hables mal de Egipto, yo sé que es una te selección, hace yo sé que es una quedar selección- mal, no, no, te no, hace no. quedar mal, porque Egipto- es una de las selecciones africanas más fuertes, hermano, a nivel de rendimiento. Mira, Para mí como fuerte no es una selección africana que Bueno, como no lo toda sé. africana, ya lo decía, así como el señor Félix decía que Túnez, también Egipto, sí, es una selección de esas que puede ser piedrita en el zapato, pero no de las que te vaya como a competir o a ofrecer más allá de eso. Claro, pero en ese grupo que prácticamente no tienes competencia, estamos hablando del grupo, no estamos Pero es hablando... que Egipto claramente a ver, tiene pero no- muchas papeletas a ver, para no clasificar. nos olvidemos de Irán, de verdad. O sea, Irán en los últimos 2 mundiales ha estado muy cerca de superar la fase de grupo. No lo ha logrado, pero... Y ahorita sí la tiene la pero oportunidad. Tiene la oportunidad, Claro. pero en el mundial pasado también se lanzó partidos importantes. Sí, Irán, sí, y en el seguro, antepasado que compartió el grupo, me acuerdo con la península ibérica ahí, con España y con Portugal. Correcto. Hizo sufrir a Portugal y a España Sí, sí, también. Ojo, 2018, que es otra cosa, ¿no? Pero Tiene chance, evidentemente, de clasificar. Es más, Egipto, Irán y Nueva Zelanda, cualquiera de las Sí, tres bueno, puede acceder a y la aquí- siguiente ronda. No, Y no, aquí Nueva Zelanda están- siempre nos hemos dado cuenta que tanto en selección como en clubes Nueva Zelanda no tiene Bueno, competencia. Nueva Zelanda, no tiene quiero, competencia. quiero informarte que Nueva Zelanda en su momento, en el 2010, ujú. aunque perdió con Italia, le hizo un buen partido. Bueno, está Por bien, ejemplo. ya está. Entonces, Pero a a ver, ver. Nueva Zelanda, bueno, ahí tienes. Estamos hablando mira, de 26 uno de los años, grandes, 16 años uno de los después. mejores Yo le- equipos de Nueva Zelanda. No, Yo les quiero Fue decir, el Auckland City en el Mundial de Clubes y todos jugaban, y todos son neozelandeses y metieron 2 goles. Mira, A ti que te encanta, No, Félix, no. Félix ahí Yo. acomodándose como siempre. A ti que te encanta la Premier, ¿quién fue uno de los goleadores de la temporada pasada? Chris Wood. ¿De dónde juega? Era de ¿qué nacionalidad Nottingham tiene? Forest. ¿Qué nacionalidad tiene? Ah, ya neozelandés. está listo, pues, dale. No sé, El pero Panamá. ya va, espérate, ya Avanzamos va. al siguiente Disculpa. grupo. Un jugador te va a hacer la selección. Ah, Un jugador te va ¿te das cuenta cómo cae? ¿Cómo cae la trampa, ¿viste? no? ¿Cómo cae la Ah, trampa? ya, a este ver. muchacho es de loco, de verdad. para Buena matar, trampa. para matar aquí el debate. Buena con el- trampa de ratas ahí, ¿no? Interesante el tema con Nueva Zelanda, porque yo pensé que esto no iba a ser un debate, pero hay que decirlo. Nueva Zelanda está jugando el Mundial única y exclusivamente porque Australia decidió cambiarse de Exacto, claro, confederación y exactamente. se aburrió de no agarrar nivel para este tipo de competencia. Ahorita Sí. Australia, que a nivel geográfico es Oceanía, juega en la Confederación Asiática, porque la de Oceanía, que tiene un cupo y medio al Mundial, es una confederación que no existe. O sea, que no tiene nivel. Es la más floja de todas. Hay que Sí, decirlo. sí. Lo Bueno, que- hay un equipo de repechaje, ¿no? Nueva Caledonia. sí, De Oceanía. de lo que les quería decir de este grupo ya para ir cambiando, creo que de aquí puede salir uno de los mejores terceros, justamente como están equilibrados, Sí. se pueden dar resultados muy parejos y bueno, si se reparten los puntos entre todos, Sí. cuando no hay disparidad en el grupo, Es correcto. por ahí se puede meter uno de los mejores terceros. El grupo H, que va a tener uno de los mejores, el mejor partido, no uno de los mejores, perdón, a priori, el mejor partido, Bueno, entre de dos la campeones fase del de mundo. grupos. Entre dos campeones del mundo. el único Sí. partido entre los campeones Sí, del mundo sí. que vamos a ver en la fase de grupos. Tenemos en el Partidazo ese grupo partidazo. H a España, favorita, principal favorita junto con Argentina, Francia, Inglaterra, por ahí si lo quieren poner en otro escalón, España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. Ahí por vamos, favor. vayan anotando ahí porque tenemos una Uruguay, serie de partidazos. Sí, señor. Uruguay que en el último mundial, muchachos, creo que decepcionó muchísimo Sí. a todos. Sí. No esperábamos que Que jugara- ese partido, sobre todo contra Portugal, fuese tan floja para Y Uruguay. bueno, ¿no? y con Ghana en la última. A mí lo que más me molestó de Uruguay, más que el juego que no mostraron, fue. Fue la actitud. No, y la lloradera de mal perdedor, de andar pidiendo cosas contra Ghana, que no fueron así. O Sí, sea, correcto. Ghana terminó sacando a Uruguay en el último partido de la fase de grupos y los tipos pidiendo unos penales que no existieron, Sí, y claro. llorando, y la prensa y tal. No, No o sea, existe, no Mira, existe. un tema importante con Uruguay es que Uruguay a nivel de banquillo no va a llegar bien. Hay mucho problema con Interno, el profe interno. Bielsa. Sí. ¿Tú dices que llega para el Mundial o no? Mira, debería porque fue el entrenador que los metió en el Mundial y es el proyecto.
pero prácticamente hay muchísimos jugadores que le están haciendo la cama, él también se siente incómodo. Mira, por ahí puede ser una decepción, esperemos que no, porque realmente es un grupo con España y con Uruguay que puede ser interesante. Arabia Saudita también, que bueno, vimos lo que hizo en el Mundial pasado contra Argentina. Que si lo hace en este Mundial, clasifica como mejor tercero. Y o sea, como país, el fútbol árabe se ha venido desarrollando también. Entonces, esperemos que Uruguay no le vaya a pasar factura este tema en particular y para que el grupo sea competitivo realmente. Y ojalá también, bueno, ya lo decía, para mí en lo particular, siento que Cabo Verde es la selección más, no sé si más débil de las africanas, ya lo decía, pero probablemente la que tiene menor cartel. Bueno, es el primer mundial también de Cabo Verde. Conocida. Y es el primer mundial que ellos van a jugar. Pero también. confío en los tiburones para la siguiente ronda. Así mismo. Confío en los tiburones para la siguiente ronda. Bueno, mira, vaya. Por encima de Arabia Saudita. Confío. Antes que Arabia, o sea, vamos, está vendiendo para humo, resumir, costumbre, antes que pero Arabia Saudita, Cabo Verde. Eso es lo que estás diciendo. Elijo confiar, elijo confiar. Como mejor tercero. Sí, en este grupo. Elijo confiar con los tiburones. Bueno. Para los que están jugando el fantasy, Además, de ojo también, el mío, ¿saben por este qué? muchacho es Dompo, que va detrás de la ambulancia. No. Por eso es que Además, confía en selecciones no, que, ¿sabes? Muy a fácil. nivel de manager no funciona. Bueno, obviamente no es muy fácil, no, pero también un porqué. Muchachos, Uruguay casi siempre se complica con rivales de África. Sí. Ya lo hemos visto Sí. contra Ghana, de hecho en 2 mundiales, en el 2010 estuvieron a punto de Y quedarse con UEFA también. en cuartos se de, suele en cuartos de complicar. final, ¿no? Entonces, Uruguay le cuesta un poquito los Sí. equipos africanos y por ahí los tiburones pueden Y, entrar que no, en y la lo que pelea. dices, que no llega en un buen momento tampoco. Para que anoten la fecha, muchachos, también, de este partido del Grupo H. Jueves 26 de junio del 2026, 8 p.m. hora de Venezuela, estadio de Guadalajara. Ahí Se le cayó el gorro a Don No, Fix. ahí estaba. Ya decía. Esa Ese fue la partido letra del se- tiburón que le metió ahí a Estaba- Félix. se ofuscó lo que, justamente. lo que hace la polémica. La polémica, señor. Para que lo anoten de una vez, pues el mejor partido de la fase de grupos, por lo menos en el papel. Así Debería es. ser. Y se los digo de una vez, muchachos. El primero de este grupo va con el segundo del grupo J, que es el de Argentina. Y el segundo de este grupo va con el primero del grupo J, que es el de Argentina. Potencialmente Argentina. Es decir, en 16avos, lo más probable es que tengamos o Argentina-Uruguay, si se dan las cosas como uno piensa que se pueden dar, o España-Argentina. Sí, señor. Que ojo, se van a ver antes de la finalísima que todavía no hay fecha. Y bueno, Sí, en puede marzo. ser ahí, puede Un ser adelanto. ahí un adelanto Un de algo ahí. abreboca, ¿no? Un adelanto de lo que se viene, ¿no? Muchachos, también tenemos, bueno, el grupo I, un grupo bastante parejo. Para muchos. mí es el grupo de la muerte. Para mí, creo que nadie es te el lo ha grupo de la preguntado muerte. todavía, ¿no? Para Justamente, mí si el me grupo preguntas. I es el grupo de la muerte. No existe Creo el que grupo de nadie la te lo ha muerte. preguntado aún, pero bueno. Sin duda. Seguimos avanzando con el grupo I, muchachos. Tenemos a Francia como cabeza de serie en este grupo. Tenemos a la selección de Noruega, también una selección importantísima que nos clasificó y dejó fuera a Italia en ese grupo, ¿no? Y al repechaje justamente. Tenemos a Senegal, a los Leones de Taranga, que sin duda, bueno, un equipo, mi equipo favorito. Incómodo, siempre En es este- muy en este incómodo. mundial. Es animador, es animador. Es animado. Y luego tenemos a la repesca B de la zona B, que es la repesca continental, donde va a estar Bolivia, Surinam o Irak. Aquí de este lado, muchachos de la mesa. Aguante Nos Bolivia, gustaría, ¿no? Sí, Bolivia que clasifique y pueda estar nuevamente Sí, en un aguanta mundial. Bolivia siempre. Toda la La vida verdad que Bolivia. sería bonito para Bolivia. Aparte que para Francia también sería, después del 2018, enfrentar a otro equipo de aquí del continente, ¿no? Sí, Perú. que había jugado con Perú. Justamente, sería bonito ahora verla contra Bolivia. Correcto. Y bueno, un grupo que Mira, va a estar bastante interesante entre Senegal y Noruega, justamente. tú habías hablado, perdón, de ese partido entre Francia y Senegal en el 2002. Sí, señor. Que Francia llegaba como campeón del mundo. Sí. Y Francia no superó la fase de No grupos. superó. De hecho, Senegal sí. Senegal sí, y Senegal le ganó ese partido a Francia. Correcto. Aparte que es Con un un partido. Zidane que estaba ahí en la banca como molesto. Sí, aparte que es un partido de muchachos de colonias también, ¿no? Sabemos Sí. la descendencia de muchos jugadores senegaleses que son franceses de nacimiento y al igual que muchos franceses actualmente en la selección son de descendientes senegaleses. Entonces, un partido muy, muy interesante ese, justamente. Yo les Sí, quiero verdad. decir algo, muchachos. Yo solamente Dilo. espero, porque eso va a ser un partidazo, el Francia-Noruega. Ojito. Ojito. Lo único que les voy a decir. Es que la última vez que hablamos de Noruega aquí, tú decías que como que estábamos No. exagerando con el tema de Noruega. A ver. Ahora sí es A ver, partidazo, No. Ahora A sí ver. es partidazo. Es que no, Pero precisamente. qué personaje. Precisamente es lo que voy a decir. Por favor. Francia es cualquier cosa.
No, por Francia favor, es cualquier no, cosa. No, a ver. Francia es cualquier cosa, Noruega queda de primero en ese grupo. Mira, si yo- me lo preguntan. Yo no Francia es creo, cualquier yo cosa. no creo que sea cualquier cosa. No. Francia tiene una muy buena selección. Ha llegado, no hay gratis. ha Va a ser llegado- una decepción, va a La- ser una de las la Y es una últimas dos selección finales que a del jugar mundiales, Félix. Sí, sí. Va a Uno ser sabe una de las jugar los grandes torneos. Y tiene el decepciones. mismo entrenador desde el 2014. Desde Ya ese está mundial. obsoleto, Deschamps Bueno, está obsoleto. está bien, ya obsoleto Pero y- lo sabe y- jugar el torneo. Lo va a sabe ser una jugar. gran Mira, decepción. obsoleto y todo, casi gana el último mundial. Casi. Porque llegaron a penales, no se olviden. Y por ahí, si el Dibu no existía, estaríamos hablando de otra cosa. Les tocó el cuadro más Eh, sencillo. Bueno, eso es otra cosa. No, es otra cosa. Pero de Francia sí te voy a aceptar que es un equipo que juega feo. Sí, Que no significa que juegue mal, pero Eh. juega feo. sí. Pero De tiene, las potencias. sí. Entonces quizás por ahí Francia no es que no te esperes un espectáculo de Francia en el Mundial cuando jueguen. Pero, a ver, Francia, favorita en este grupo. Francia se ha convertido en el mundial, muchachos, en una selección resultadista. Ya quedamos con resultados. Que ellos te pueden meter el primer gol en el minuto 20, de repente se repliegan, aguantan todo el partido y ganaron 1-0 ya. Vuelvo y repito. En un torneo corto, eso es lo que les conviene Eso a es los lo que equipos hemos que venido, eso es lo que hemos Listo. venido viendo de Francia. Pero para mí va a ser una gran decepción en este Y mundial. ahora sí es partidazo contra Noruega, ¿no? Es que precisamente, porque Noruega es una selección medianamente competitiva y va a enfrentar a una Francia que va a ser un Bueno, desastre, está un bien. papelón. Excelente. Vamos a ver, porque Pasamos al siguiente grupo. vamos a ver en este grupo a la selección más goleadora de las eliminatorias europeas. Y una cosa que les quería decir. Lo lamento por nuestros amigos bolivianos y cualquiera que agarre ese cupo de la repesca. Bolivia, Surinam, Irak, últimos del grupo. Sí, está difícil. Creo. Está difícil. Creo yo. Sí, seguramente. Creo, o sea, seguramente. me la juego. Me la juego. Seguramente, Está seguramente. difícil. Es- Bueno, seguimos con el grupo J, que tiene al vigente campeón del último mundial, Argentina. que Aguanta Argentina, ¿no? Aguanta Argentina. Sí, vamos a ver. Último mundial de Messi. Vamos a ver si silencio Messi por aquí, silencio por llega, aquí. a ver. Normal, normal. La selección de Argelia, Austria y Jordania. Si me preguntan... Un bombón, como dirían por ahí. No, Un bom, bom, bum, ¿no? no, pero un pirulín también aquí en Venezuela. Gracias a todas estas marcas que nos patrocinan, ¿no? Pero por favor, muchachos, la mejor golosina venezolana es el pirulín, sin lugar a dudas. Por eso no hay discusión. Mira, esto es gratis. Pero les digo de entrada, así como se decía lo mismo del grupo de Bélgica, creo que para Argentina también es un grupo Sí. demasiado fácil. Sí, es A ver, sencillo. Y aparte de eso, las Mira. otras tres selecciones que están allí, que acompañan, Argelia, Austria y Jordania, que debuta también por primera vez en el Mundial, creo que esas tres se pueden jugar justamente los cupos en la siguiente ronda. Mira, Sí, yo- está es más, ahí. Jordania, O sea, sacando a Con Argentina. todo y que es debutante Jordania, Sí. No sé, a yo ver, creo que puede jugarse un poco la Austria, siguiente ronda. Austria no es cualquier cosa. También en la Eurocopa hicieron su daño ahí. en la No, última pero entraron al Eurocopa. final, les costó. O sea, Sí. entrar a Austria Y no que fue vuelve a un mundial sencillo, después de pero tanto está, tiempo pero- también. Sí, seguramente. sí. Y bueno, y Argelia que por ahí ha intercalado algunas experiencias mundialistas. Sí. Esa que mencionabas de 2014, que era una Argelia Con que tenía una Alemania, buena ¿no? generación, Sí, que sí. se metió en octavos. Yo creo que de partida es un grupo muy accesible para Argentina. No Sí. creo que sea fácil porque, bueno, ya quedó demostrado. En el Mundial siempre están esos partidos que te pueden complicar. El primer partido del Mundial pasado de Argentina fue con Arabia Saudita. Bueno, Y todos- perdió, justamente. todos dimos Batacazo, por ¿no? sentado que iba a pasar y bueno, no le pasó con Polonia y con México, que podía ser un poquito más probable que sí, Sí. por el nivel de las selecciones, pero le pasó con Arabia Saudita. Austria no creo que sea tan relajado, pero en general Argentina debería Pasar el grupo con sin 9, complicaciones. con 9 puntos. Debería, Debería, claro, sin debería. lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Y vigente campeón, ¿no? Ya lo dijimos, el que gane este grupo Va va contra con el- el segundo del grupo de España. el grupo H. Uruguay. Podemos tener Sí. o un derby de La De Plata, La Plata. o podemos tener La en la final del repetición de mundo. la- Listo, sí, la sí. final de la A ver, finalísima. La adelantada. finalísima. Así Exactamente. que Sí, nos vamos con el grupo K, que Sí, señor. tampoco es cualquier cosa. O sea, está interesante por algún partido que puede regalar por ahí. mira, y el grupo K, aparte de eso, Félix, Aquí va a está tu tener... candidato, dígalo. No, pero tiene un partidazo Sí. que me parece, De no los- sé sí, si es sí. inédito, pero bueno, un partidazo para sí. coger palco. Es de los Aguante mejores. Colombia. Aguante Es de- Colombia. Es de los mejores Sin lugar a partidos que dudas. vamos a ver en la fase de grupos. Sí, sí. Portugal entra el equipo que clasifique de la repesca A de Intercontinental, que puede ser Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo. Aguante aquí, de una vez lo digo, los Riggy Boys, me voy con la selección de Jamaica, ¿Ok? de una. también Aguante Jamaica. También tenemos a Uzbekistán. Y Uzbekistán, Y bueno, Uzbekistán, claro. Está bueno. debutando y con Cannavaro viene ahí haciendo cositas, ¿eh? Ha Sí, ganado, ha dirigido 4 partidos, ha ganado 3. Fabio Cannavaro, el otro entrenador italiano que ya tenemos confirmado Así aquí. es. Y Colombia,
que Colombia... Colombia, por favor, aguante Colombia. Aguante Aquí, Colombia, sí. yo creo que algo que sí tenemos en común aquí, el panel de el mío, ¿no? Es que los tres vamos a ligar por las selecciones sudamericanas, Sí, ¿no? sí, bueno, Bueno, yo tanto, quizás no por la vigente campeona del mundo, no simpatizo tanto con ellos, pero de resto... Dato nuevo, ¿no? Sí, Eso sí, no lo- eso no lo pero veía de venir. resto, No, de yo- resto, Yo a tal ver, cual. o sea, creo que vamos a estar empujando mucho las selecciones sudamericanas, Sí, sí. sobre todo Colombia, muchachos, con Néstor Lorenzo. No, que y hoy- Ecuador. Yo por lo menos también Ecuador. Y la única sí tal cual afuera siempre Inglaterra, pero de resto aguante Bueno, Colombia y Ecuador. Una cosa de eso también que por lo que dices me lo recuerda. Yo creo que el hecho de que haya tantas selecciones como pasó en el Mundial de 2014, Sí, justamente porque había un cupo más de Sudamérica, que fue un mundial muy, muy colorido para los sudamericanos. Correcto, Vimos ese correcto. partido entre Colombia y Uruguay Bueno, y que James fue la figura del en mundial, octavos de es una de las final. figuras, claro. Vimos a Chile metiéndose en octavos perdiendo con Brasil, después de Brasil-Colombia en cuartos de final, Argentina llegando a la Llegando a la final, final, sí. Ecuador fue el único que no clasificó en la fase Sí. de grupos, pero esa cosa de volver a ver a los sudamericanos que por ahí ha costado en los últimos mundiales. Puede ser este el mundial, ojo, para que vuelvan a ser protagonistas. Sí, pero de llegar a esta instancia le Sí. gana, porque, bueno, Argentina lo ha hecho, Sí. pero solo Argentina. Exactamente. Queremos ver a Brasil un Que lo poquito más acompañe. allá. Bueno, Brasil es la histórica, la mejor de la Vamos a historia. ver unos Paraguay en cuartos de final, quizás. Una interesante. Colombia también en cuartos de Colombia, final otra Ecuador. vez. Este sería bien interesante. Y después tenemos el último grupo, ¿no? Sí, señor Félix, tenemos ya, bueno, muchachos, para finalizar el grupo L, justamente, entre Inglaterra como cabeza de serie, Croacia, Ghana y Panamá. Es un Grupazo. grupo- Este es uno de los mejores Es un grupos grupo también. difícil. Un buen grupo, sin duda. Difícil también. Parejo. Me Parejo. parece parejo allí. Bueno, Panamá de hecho, se habla poco de Panamá. mira, de pero- hecho, pero muchachos, bueno. una de las semifinales del Mundial 2018 fue Inglaterra-Croacia, Sí. que muchos daban a Inglaterra como favorita y Sucumbió. Croacia ganó. Y bueno, Sí. pero es que Inglaterra pechando... suena Sí. como- Siempre Inglaterra, ¿no? Un clásico. Una cosa importante de este grupo y del anterior que mencionamos. El segundo del grupo K va con el segundo del grupo L. Sí, Se señor. los digo en otro idioma, para que lo Puede vean haber un así. Portugal-Inglaterra. pues. En 16avos puede haber Portugal-Croacia, Colombia-Croacia, Inglaterra-Portugal, Inglaterra-Colombia. Eso puede ser en Gana 16avos. Colombia o gana Portugal. Cuidado con la selección de Ghana. Bueno, quedando de Sí. segundo en este grupo. Cuidado con la selección Cuidado de con la Ghana. selección de Ghana. Bueno, es que gana, obviamente, pero a ver, entre Croacia e Inglaterra Por debería estar el cierto, primero y el segundo. les voy a tirar este dato, muchachos. Lanza el La, dato. la pues. selección de Ghana clasificó en el Mundial del 2022, ¿correcto? A la siguiente ronda. Exacto. La selección de Ghana, desde que debutó en el Mundial, No no clasificó, ¿verdad? clasificó. Pero Clasificó, de- fue Corea. Corea, correcto. Pero desde que debutó en el Mundial del 2006, muchachos, lleva ya 4 mundiales participando. Ha estado en 2 de ellos en la siguiente fase. Sí, Bueno, y tuvo- cuidado, ojito. Llegó a ojito. cuartos de final. Sí, Ojito, sí, sí. ojito. Entonces, cuidado con Ghana. Es una Ojito. selección que bueno, Ojito, yo sí iba a es decir competitiva. algo, quiero decir algo de la selección de Inglaterra, una selección de Inglaterra que tiene como director técnico a Thomas Tuchel, es la selección de Europa menos goleada, prácticamente no recibió goles, y bueno, el averaje es bueno, sin embargo, ojito con el tema del clima, porque los ingleses les puede tocar duro. Bueno, yo no veo a Inglaterra llegando a cuartos. a ver, ya lo vivieron en Brasil. Sí, Ingl- no lo veo. Mira, si llega a cuartos, yo diría que fue un mundialazo de Mira, Inglaterra. no, Inglaterra yo creo que ha cumplido, el ranking FIFA lo dice así, y el rendimiento de los últimos años lo dice así, tiene 2 finales de Eurocopa consecutivas. Una semi del Sí, Mundial. una semi Una de semi del mundial. mundial en el 2018, después unos cuartos de final ahí que perdió con Francia en 2022. Inglaterra ha cumplido, ha hecho como que el trabajo que suelen hacer las Las selecciones selecciones grandes. Sí. antes de ganar el mundial. ¿Ustedes se acuerdan de Argentina? Bueno, en 2014 que no lo logró. Final. Venía con las Copas América que había perdido la final, después por ahí ganó la final de la Copa América, tuvo el bajón en 2018 y después en 2022 llegó y ganó. Francia hizo también su tarea, Francia en 2014, en los cuartos de final, en los cuartos de final. Con perdió Alemania, con perdió Alemania. después perdió... En el 2010 ni siquiera clasificó la fase de grupos. Sí, pero si hacemos el recorrido, en Ah. 2016 llegó a la final de la Eurocopa, la perdió, pero en en su 2018 casa, además. Ajá, con Portugal. Sí. Y después 2 finales seguidas del Mundial. Hizo el recorrido. Inglaterra está ahí, que se queda siempre al borde. La Eurocopa es un buen medidor. Es un buen medio. y, sí, las, sí, es así. y las 2 finales que perdió en la Las Euro, perdió por la mínima. las perdió, exacto. Una Sí, fue en sí. penales y la otra fue por la mínima. 2-1, por la sí, mínima. sí. Entonces, también está esa semifinal. Es una generación No, que ya está... es un equipazo y Que a tiene nivel- que ya y a solo meter nivel- el golpe sobre la Sí, mesa. pero el tema es que, claro, el clima puede afectar. Ojalá los partidos
Realmente no sé, yo a la mano no tengo el calendario, no sé realmente en qué estadios va a jugar la selección de Tuchel, pero si les toca un estadio caluroso, una ciudad complicada, el grupo no es un grupo asequible. Te voy a decir algo. El grupo es un grupo Aquí difícil. te tengo un partido porque tengo la lista de los partidos más atractivos de esta fase de grupos. Inglaterra-Croacia, que es quizás el partido más importante de Inglaterra en esta fase de grupos. Se va a jugar en Dallas, que sí tiene climatización. Ok. A las 4 de la tarde de Venezuela. Eso No quiere decir hay- a la 1 de la tarde. No hay excusa para Inglaterra. No Ojalá. abras el paraguas. Yo quisiera hablar como tú, pero estoy. No abras Mira, el paraguas. ojalá. Porque tampoco es que tienen 3 jugadores en Inglaterra. No, Tienen una pero plantilla de talla mundial. Bueno, claro, pero Pero bueno. y si nos vamos así, Inglaterra pudiese ser entonces el mejor segundo. Y tú sabes que yo simpatizo pero por mucho eso con te esa selección. digo, pero por Y eso te, te y digo. te hablo con muchísima base. Pero calma, tampoco A hay que ser ver. fatalistas. Mira, sí, claro, pero a Los ver, jugadores de Inglaterra tampoco son de azúcar, ¿no? Inglaterra es uno de los candidatos. Te lo digo así, pues Inglaterra es más candidato que Brasil. Bueno. Inglaterra es más candidato que Brasil. Bueno, Como yo- llegan las selecciones, depende. Brasil en estos momentos Yo está en uno creo de los que peores depende. momentos de su historia. Pero yo creo que depende. Yo creo que Brasil en este mundial, muchachos, se vuelve candidato cuando la agarra Carlo Ancelotti. Bueno, pero es que O sea, tampoco... el que la tenga Carlo Ancelotti Sí, eso la revivió otra sí, vez. le da un Es plus. Brasil, es Brasil y es Pero, Brasil favorito. pero mira, después de los favoritos que sabemos que son España, Argentina y Francia ahí como en un primer nivel, y después Brasil, de eso, y Brasil. Sí, Y Brasil Brasil por- e Inglaterra. Brasil por pentacampeones Inglaterra- siempre yo- favorito. Brasil ¿sabes? e Inglaterra. yo pongo Inglaterra antes, porque Brasil lo que ha hecho también en los últimos mundiales, lo que ha hecho en las últimas eliminatorias, lo que ha hecho en las últimas Copas América, no es esa Brasil. Claro, no pero es- vamos no a es ver, la o misma. sea, Brasil e Inglaterra yo creo que en el mismo escalón. Yo no los pongo en el mismo escalón. Por cómo llegan, justamente, te lo digo de nuevo, por el rendimiento de lo que vimos. Ahorita, en estos momentos, estamos todavía en diciembre del 2025, faltan 6 meses. Sí, eso es importante. Ahorita, Inglaterra, para mí. Por cierto, Ojalá Brasil- podamos ver ese partido, que por ahí lo vimos en algún mundial, ¿no? En el 2002, creo. Sí, señor. Con ese gol de Ronaldinho. Ojalá que, por cierto, Brasil va a jugar un amistoso con Francia también antes del Mundial, así que bueno, un amistoso interesante allí. Y bueno, aquí también somos del team Brasil 100% en este Mundial. Si Carleto la gana, se acaba la discusión, muchachos. Esto es todo lo que tuvimos para contarles sobre el sorteo del Mundial del año que viene, que además, se los decimos, se vienen cosas especiales del Mundial. Vamos a estar bien intensos el año que viene, porque año de Mundial es un año bonito. Y compren su álbum Panini cuando salga el año que viene Mira, también. estoy Por haciendo cierto, publicidad gratis, ¿no? 7 barajitas va a traer el sobre, inédito también, el más también álbum más grande de la historia. Bueno, Gracias a solamente le digo Panini eso. miren, por, Panini. por el espacio Nosotros publicitario. le damos aquí @ogolmio en todas nuestras redes sociales. Si nos quieren contactar, ya saben. cuando por cierto tengamos el álbum, vamos a hacer intercambio con los fanáticos, seguro. Así mismo, pues, ya se comprometió el señor. Va a intercambiar muchas barajitas de Argentina, ya lo dijo. Le damos las gracias a Sabrina Lloya que nos acompañó aquí en la producción. Ángelo Alfredo Chambotti, Gustavo Adolfo Silva. Una última pregunta antes de cerrar. Ahorita, porque esta pregunta se la voy a hacer después. ¿Quién gana el Mundial? Digan el nombre, el primer nombre que se la gane. Brasil. España. Croacia. Listo.